Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 373 de Club de Lecturas. Hoy sábado 22 de noviembre y la vamos a dedicar a Una dama extraviada de Willa Cather, una novela de 1923 de esta autora norteamericana. Y antes de comenzar, pues vamos a presentarnos una pequeña ronda diciendo nuestro nombre y desde dónde nos conectamos, comenzando por Yola. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, Sí. perfectamente. Yo vivo en Granada, me conecto desde Granada. Es la primera vez que me conecto y la primera vez que participo en un club de lectura online, o sea que a lo mejor no participo mucho, pero me encantará oíros porque sí he leído el libro y lo he leído con bastante interés. Y nada, muchas gracias por recibirme y por darme la oportunidad de estar con vosotros en esta primera sesión. Gracias, Perf- Perfecto, muy bienvenida, Yola. Eh, gracias. Roberto Goñi, Hola, soy Roberto, me conecto desde Pamplona y llevaba ya bastante tiempo sin conectarme. Llevo unos meses un poco desconectados de la tertulia, aunque echándola de menos. Y creo que por fin voy a empezar a poder conectarme de vez en cuando, no de manera constante, pero sí que a ver si voy retomando el ritmo y me voy incorporando a las lecturas próximas. Además, genial. tiene muy buena pinta el catálogo que habéis elegido para el año que viene. Sí. Sí, muchas gracias, Roberto. Silvia Martínez, Hola, yo me conecto desde Alicante, aunque soy de Elche, está en Alicante, y bueno, aquí en España. perfecto. Genial, Silvia. Paco Romero, Buenas tardes, aquí desde Torre Pacheco, Murcia. genial. Mm. Gracias, Paco. Mónica Tamayo, Hola, buenas tardes. Yo soy Mónica Tamayo y me conecto desde Quito, Ecuador. Es la primera vez que voy a participar también con ustedes. Les conocí a través de el libro Confesiones, que fue de Kanai Minato, que sí. buscaba un poco de reflexiones y todo cuando lo leí, pero un gusto conocerles y todo. Ah, Gracias. muchas gracias, Mónica. Silvina, Hola Silvina, desde San Pablo, Brasil. muy bien, genial. iPad 3, que no te reconozco. Ay, perdón. Daniel Irrazábal, de Ah, La Pampa, Argentina, perdón. muy bien, Estaba Daniel. tratando de cambiarlo y estaba buscando dónde cambiarlo y no sé. Así que bueno, perdón. Perfecto, no, no hay problema. Bueno, y yo hoy no me conecto desde Galapagar como es habitual, sino que hemos venido a visitar a una de nuestras hijas que está en Escocia, así que estoy en Dundee, Escocia, United Kingdom. Bueno, Ujú. pues nada, comenzando con la novela, pues una breve referencia sobre Willa Cather, que nació en 1873 eh, en Estados Unidos y murió en el 47. Es una escritora conocida por sus novelas sobre la vida en las grandes llanuras. Tiene varias muy conocidas como Oh Pioneros, El canto de la alondra y Mi Antonia. En el año 23, en 1923, ganó el premio Pulitzer por Uno de los nuestros, una novela ambientada durante la Primera Guerra Y, Mundial. Willa Cather y su familia se mudaron de Virginia al condado de Webster, en Nebraska, cuando ella tenía 9 años. Posteriormente, la familia se estableció como colonos en la ciudad de Red Cloud. Poco después de graduarse en la Universidad de Nebraska, Cather se mudó a Pittsburgh durante 10 años, donde se mantuvo como editora de revistas y profesora de inglés en la escuela secundaria. A los 33 años se mudó a Nueva York, su residencia principal para el resto de su vida, aunque también viajó mucho y pasó un tiempo considerable en su residencia de verano en la isla Grand Manan en Nuevo Brunswick. Pasó los últimos 39 años de su vida con su pareja, Edith Lewis, antes de que le diagnosticaran cáncer de mama y falleciera a causa de una hemorragia cerebral. Cather y Lewis están enterradas juntas en Shaftesbury, New Hampshire. Cather alcanzó reconocimiento como novelista de la experiencia fronteriza y pionera. Escribió sobre el espíritu de los colonos que se mudaron a los estados del oeste, muchos de ellos inmigrantes europeos en el siglo XIX.
Los temas comunes de su obra incluyen la nostalgia y el exilio. El sentido de pertenencia es un elemento importante en su ficción. Paisajes y espacios domésticos se convierten en presencias dinámicas contra las cuales sus personajes luchan y encuentran comunidad. Bueno, se habla mucho de las influencias literarias, a ella le gustaba muchísimo Henry James, que lo leímos aquí también, y también ella influyó en algunos autores. Eh, bueno, yo digamos que he buscado una serie de información y hay una muy larga biografía en la web, la podéis mirar luego, no la voy a leer ahora porque es demasiado. Pasando a la historia en sí, mientras esperaba para conectarme, pues amplié mi introducción al resumen. Em, Esta es una novela corta, es una nouvelle, se publicó por entregas en una revista en 1923, la revista Century, fue saliendo en varios números de abril a junio. En septiembre apareció en forma de libro y ya en diciembre iba por la sexta edición, se habían publicado 50.000 ejemplares, es decir, fue un exitazo ya de entrada, ¿no? Y cuenta la historia de Marianne Forrester, o la señora Forrester, que el título ya nos la describe como una dama extraviada que vive en el Far West o se transcurre en el Far West norteamericano en el tiempo de pioneros y expansión del ferrocarril. La historia de la señora Forrester es contada a través de los ojos de otro personaje importante de la historia, de un chico más joven, bastante más joven que ella, que es Neil Herbert. Es un joven del pueblo donde ellos están viviendo, que es Sweetwater. La señora Forrester es un personaje múltiple y ambivalente, a la vez es frágil y es fuerte. Cumple a las maravillas con su misión como esposa joven del señor Forrester, que es mucho mayor que ella. Ella tiene saber estar, tiene gracia, tiene positividad, tiene grandes habilidades sociales y de seducción, y con ello se gana un sitio de reconocimiento central, tanto para su marido como para los amigos, para los vecinos del pueblo en el que viven, y muy particularmente para Neil, para este joven que la va a acoger como una especie de modelo de mujer ideal, ¿no? Y la admira. Sin embargo, esta señora es mucho más rica que esa imagen de perfección que quizás transmiten los eventos sociales, tiene muchas más ambivalencias y tiene muchos más dobleces, es más compleja, es más vital, eh, en particular con sus amores fuera del matrimonio, su flexibilidad y su capacidad de adaptarse, y todo eso va a terminar rompiendo el modelo idealizado que tenía en la cabeza Neil, que también expresa en su mentalidad una visión bastante conservadora y pueblerina, ¿no? Esta decepción coincide en el tiempo con la decadencia de un periodo heroico de pioneros, el momento en el que llegaron a radicarse allí, y que estaban caracterizados por sus ideales y por tener como unos códigos de honor, pero se van a ver sobrepasados por la más pura especulación financiera y la nueva generación sencillamente va a buscar el lucro, eh, y eso también se va a reflejar en la historia de la propia Marianne Forrester, que terminará teniendo una relación con uno de estos nuevos ricos emergentes, ¿no? Willa Cather construye la historia como una novela corta. eh, Buscando información todos coinciden que es una prosa magistral. A mí también me ha parecido muy precisa, porque claro, al ser corta tiene que ser muy precisa. Tiene saltos temporales que le dan gran dinámica y la historia, por tanto, se lee con mucha fluidez y rapidez, pero deja como un gran pozo de complejidad y de riqueza de significados. Es decir, da la sensación de que es mucho más larga de lo que realmente es. Bueno, y yo aquí hacía una primerísima pregunta, porque claro, el nombre original en inglés es A Lost Lady, una, una dama perdida, una dama extraviada, está traducido. ¿Qué nos quiere decir Willa Cather con este título? Entiendo que todos hemos leído la novela. Una reflexión sobre este título. ¿Es una dama extraviada de lo que estamos hablando? ¿Quién se anima?
Bueno, Yola. yo me animo con Muy con bien. una opinión bastante sencilla, ¿no? Pues ya os dije que iba a participar poco, pero bueno, por romper el fuego. Bueno, una dama extraviada, yo creo que claramente es porque al final ella acaba rompiendo todos los moldes en los que estaba establecida, ¿no? La mujer que es modelo como modelo de relaciones, modelo como esposa, modelo como mujer atractiva, mujer seductora, mujer fuerte, mujer valiente. Y al final, pues es una mujer muy atrevida y que acaba rompiendo los moldes, o sea, acaba rompiendo lo que se esperaba de ella totalmente. Entonces ella, bueno, pues tiene este amante fuera del matrimonio, a la vez pues flirtea, digamos, o seduce a Neil, que la admira profundamente, pero ella se atreve. Creo que es una mujer valiente en su contexto y en su momento, ¿no? Quizá extraviada, pues extraviada para los valores pueblerinos de entonces, como tú has dicho, ¿no? Ujú. Creo que es por ahí el título, no lo sé. Sí, sí, muy bien, Yola. ¿Quién más? Paco. A mí la idea de extraviado me lleva más al concepto de persona que ha perdido su camino, ¿no? Y yo creo que eso es desde la visión del propio Neil, ¿no? Del propio protagonista de la historia, ¿no? Eh, mm, pero, por- pero en realidad es la figura que se había creado él la que se ha extraviado. Por lo que vamos conociendo poco a poco conforme va avanzando la novela, eh, eh, hay una gran diferencia entre la señora Forrester real y la que él se imagina, ¿no? Entonces yo creo que la que está extraviada es la que él se imaginaba, pero no la real, que al fin de cuentas sigue su camino y se va adaptando a las circunstancias según van apareciendo. Ujú. Gracias, Paco. Roberto. Yo había interpretado también estuve dándole vueltas, ¿no? A que cuál era el significado detrás de extraviada, ¿no? Y yo lo había interpretado también un poco en la línea de Paco, pero también vinculado a uno de los grandes temas que trata la novela, que es pues la decadencia del oeste, ¿no? De ese mito de los pioneros americanos al final es una dama que se encuentra en una casa con mucho renombre en un camino, ¿no? En medio de un camino, porque tiene mucha importancia, sobre todo al principio de la novela, el ferrocarril, cómo van pasando personajes, o sea, casi siempre la gente que está en esa casa está de paso. Y entonces Ujú, ella, de alguna manera, sí queda, en algunos momentos de la novela, da la sensación de que ella misma pensaba que eso era una situación temporal y de repente queda perdida en un camino, ¿no? O sea, realmente ella creo que tenía un proyecto de vida y la vida no le sale como ella esperaba, ¿no? Y además llega la bancarrota, entra todo ese proceso en la novela de cambio de cómo se entiende la misma economía y el proceso de desarrollo del país, ¿no? Aparece Ivy Peters, que es una nueva concepción completamente diferente de los negocios comparada a la de los primeros pioneros, ¿no? O sea, ese sueño de los ujú, pioneros muere y ella queda como atrapada en medio del camino y queda un poco perdida, ¿no? Yo lo he entendido de ahí, ¿no? Que de alguna manera es un personaje que llevaba un camino y de repente pues la vida la extravía, ¿no? Y yo lo he interpretado por ahí. ujú. Gracias, Roberto. Mónica. Yo voy por ese camino también. Para mí, extraviada no significa que sea incapaz o confundida, sino que realmente el mundo cambia para la señora Forrester a su alrededor. Ella era una mujer que pertenecía pues a un tiempo de mucha elegancia, de mucha riqueza, de mucho prestigio, ¿verdad? Entonces, ahora ya ese mundo se le derrumba completamente y voy por por lo que decía pues la persona anterior, que realmente ella queda sin un camino clara y obligada a sobrevivir de alguna manera. Tiene que ver cómo sobrevivir en su parte social y en su parte económica, ¿no? Entonces, yo voy por ese lado, gracias. Gracias, Mónica. Silvina. Bueno, también, si uno ve el título en inglés, solo hubiera que es The Lost Lady,
Yo lo hubiera traducido una mujer perdida, pero qué sé yo, que da una sensación también de una mujer que está en un lugar donde no debería estar. Una señora un poco en el medio de la nada, tratando de mantener esas costumbres más de una ciudad en el medio de un lugar medio perdido. También se mezcla con eso, ¿no? Se me ocurre. Ujú. No, a mí me gustaría añadir también que a mí me parece que ella es un ejemplo máximo de adaptación y de como de flexibilidad, de adaptación a los tiempos. De hecho, ella estuvo extraviada en la montaña cuando se accidentó y el que la rescató, el que la encontró y se la llevó a hombros, pues bueno, al final se casó con él porque es como que no se adaptó a ese salvador que la encontró. Pero cuando ese salvador ya va decayendo y termina muriendo, pues tiene que encontrar otra adaptación. Yo lo veo más que extraviada, es como cambiante, según las circunstancias lo exijan. Pero bueno, no sé. En fin, eh, voy a hacer un breve recorrido por la historia y voy a ir metiendo las preguntas, que es como está pensado un poco el resumen, ¿no? Entonces, en la primera parte eh, hay un párrafo que yo creo que nos sitúa muy bien en el tiempo y el espacio, que juega un papel fundamental en esta historia. Dice, hace 30 o 40 años, en una de esas poblaciones grises, aún más grises hoy que entonces, que jalonan la línea de ferrocarril de Burlington, se alzaba una casa cuya fama alcanzaba de Omaha a Denver, en virtud de su particular atmósfera de elegancia. Una fama que se extendía, para ser exactos, entre la aristocracia del ferrocarril de la época, entre todos los caballeros directamente vinculados al ferrocarril o relacionados con alguno de los negocios de tierras que habían surgido al abrigo de este, ¿no? Es decir, la historia se sitúa claramente en el sitio de expansión del ferrocarril en el lejano oeste, en una época de conquista de nuevos territorios y de como de emergencia o bueno, de protagonismo de los, digamos, como de dos estratos sociales. Por un lado, los, eh, eh, los grandes empresarios y terratenientes que están invirtiendo en la expansión del ferrocarril, los contratistas que estos tienen, y por otro lado, los trabajadores, los colonos y los peones, ¿no? Hay como una clara división social. Em, y en este capítulo, Willa Cather ya nos presenta a dos de los personajes centrales de la historia. Por un lado, el capitán Daniel Forrester, que es un antiguo contratista de obras ferroviarias, que está retirado y que está casado en segundas nupcias con Marian, que es 25 años menor que él. eh, y bueno, y esta es el otro personaje, la señora Forrester, una mujer encantadora y rebosante de alegría y actitud muy positiva. Una caída del caballo obligó al señor Forrester a retirarse y se afincaron los dos con su esposa en una hermosa casa en las afueras de un pueblo muy perdido, que se llama Sweetwater, y que fue escenario de su vida laboral, pero que ahora está reconvertida en el escenario de su retiro, ¿no? Entonces el capitán comenzó a envejecer allí, dice Willa Cather, pero también ella, desgraciadamente, iba cumpliendo años. Ya en el siguiente capítulo hacen aparición otros dos personajes que van a ser centrales. Neil Herbert, que es sobrino de un juez, que a su vez ese juez es el abogado del señor Forrester, y junto con otros adolescentes del pueblo habían salido de excursión por los alrededores de la casa de los Forrester, eh, y en esa escena aparece también casualmente Evie Peters, que es un poco mayor, es un chico de unos 18, 19 años, que la va como de malote, una palabra que se usa acá en España, ¿no? Es el machito que es un poco malo, se hace un poco demuestra su autoridad atrapando un pájaro y cortándolo los ojos con una navaja, algo que me resultó súper impactante y con un golpe de efecto tremendo en la historia. Eh, y cuando intenta rescatar al pájaro de lo alto de la rama, Neil, que ya va demostrando su empatía, su sensibilidad, pues se cae, se fractura un brazo y esta es la ocasión en la cual la señora Forrester lo va a llevar a su casa, lo va a cuidar y a tratar hasta que venga el médico. Y ahí es donde Neil descubre que Marian es una persona mágica especial, que huele fantástico, eh,
le da un delicado beso en la frente y él queda absolutamente prendido. En el capítulo 3 se percibe ya un cambio de ciclo y la actividad económica y la expansión del ferrocarril comienzan a decaer en la región. Claro, todo lo anterior transcurría mientras la cosa seguía en ebullición, pero empieza a haber una cierta decadencia y esto coincide con la caída del capitán Forrester, quien tendrá desde ese momento dificultades para caminar. Y tanto el pueblo como el propio Forrester comienzan su decadencia. De hecho, el padre de Neil, esto lo cuenta, fue uno de los primeros arruinados por la crisis y por dicho motivo se marchó y dejó solo a su hijo en el pueblo, ¿no? Y esta nueva circunstancia pondrá punto final a la costumbre de la pareja de pasar los inviernos lejos del pueblo. Se iban a Colorado Springs para evitar los rigores del frío y el mal tiempo de Sweetwater, ¿no? Pero la señora Forrester apela a su poder de seducción y su enorme magnetismo e invita a venir cada tarde del primer invierno que pasarán a Neil, invita a venir a Neil a la casa para poder pasar esa etapa, ¿no? Ese capítulo aporta más información sobre Neil, quien con 19 años ha madurado, muestra una psicología lectora y orientada al trabajo y al estudio, a la vez que un cierto ensimismamiento que lo lleva a tomar la decisión de quedarse soltero de por vida. Una cosa que, entre paréntesis, me sorprendió y dije, pero ¿y esto qué es? ¿Por qué lo decide tan pronto, no? Eh, Todo es notable el amor que siente o el amor o admiración, no sé, que siente a la señora Forrester. Entonces aquí yo hago la pregunta 2, que ¿cuál es la naturaleza de la relación entre la señora Forrester y Neil? ¿Podemos hablar de amor, de atracción física, de interés? ¿Qué ve él en ella y qué ve ella en él? Levanten las manos. Silvia. Bueno, yo creo que él ve en ella el ideal de mujer. Yo no creo que esté enamorado, yo no creo que hubiese amor por su parte. Había muchísima admiración y sobre todo ese modelo de mujer ideal, perfecta, que él se había imaginado en su mente y que bueno, que después poco a poco se le va cayendo, ese mito de mujer se le va desmitificando, em, hasta que al final, pues bueno, un poco ella recupera levemente su lugar, vuelve otra vez un poquito a encontrar su camino después de estar extraviada, que no lo he comentado antes en la otra pregunta, pero para mí ese idealismo con el que Neil mira a la señora Forrester, a veces un poco como que la llega, a me parece, como a cosificar y se convierte como una abeja extraviada. Es casi como, por Neil es casi como una abeja que se ha salido de su camino, se ha descarriado y como que tiene que volver. Pues con esa mentalidad tan conservadora y, por supuesto de hombre joven, que no tiene ni idea en absoluto de lo que es una mujer real. Entonces para mí es eso, Neil la mira con ojos de admiración y de idealización, o sea, al más puro estilo platónico, lo que sería para Platón el ideal de mujer, que luego se le vean abajo. Ujú. Gracias, Silvia. Roberto. Yo creo que la relación entre Marian y Neil, o Neil y Marian, es un poco el centro de la novela, ¿no? O sea, nosotros, la imagen que tenemos de Marian es siempre a través de los ojos de Neil. Entonces, él es el que, la evolución de la novela y el cambio de lo que está pasando, ocurriendo en la novela, es básicamente lo que ocurre en la cabeza o en los sentimientos de Neil, en relación a Marian. O sea, yo creo que a mí, al menos uno de los elementos que más me ha gustado de la novela es que el personaje de Marian es muy contradictorio. No sabemos exactamente qué es lo que ocurre, cómo es realmente ella, porque realmente la vemos a través de las percepciones o de los sentimientos que tiene Neil hacia ella. Y esa percepción va cambiando a lo largo de la novela. Al principio es como ha comentado antes, la idolatra, después la desmitifica porque descubre cosas de ella y entonces cambia radicalmente, pasa a la posición opuesta y luego al final se queda en un punto intermedio, porque el final es muy ambiguo, ¿no? Bueno, ambiguo. La observa el recuerdo Neil con una mezcla entre ternura
o realismo, ¿no? De alguna manera. O sea, es como que vamos a los dos extremos y luego nos quedamos en la mitad, ¿no? Que a lo mejor está más cerca de la realidad. Y entonces yo creo que es muy importante, en la novela es la esencia, ¿no? Es la relación entre esos dos personajes porque entendemos o descubrimos la historia a través de esa relación. Los demás, yo si le sacaría, si le quisiera sacar una pega forzando un poco el texto, también por la brevedad, no puede ser de otra forma, yo creo, todos esos personajes secundarios que aportan a la historia, como Ivy o ese otro hombre que ahora no recuerdo el nombre, con el que tiene una relación ella, y es Frank. Frank, eso es, con el que realmente le abre los ojos a Neil en un momento de la novela. Todos los personajes están solo esbozados, realmente no tienen mucha profundidad, pero le permiten a la historia abrir frentes, ¿no? Y dejarte intuir cosas, ¿no? No es nada descriptivo. Lo bueno es que el personaje de Marianne es contradictorio porque todo el lenguaje de la novela está muy contenido y no hay una locura de detalles o de descripciones en relación a la personalidad de Marian, ¿no? Sino simplemente tú como lector tienes que interpretar lo que te está contando Neil, ¿no? Por eso digo que la Ujú. relación entre Neil y Marian es la esencia de la novela para mí. Sí, sí, sí. Gracias, Roberto. Mónica, creo que tenías la mano y luego se bajó. No sé si es que te arrepentiste. No fue que me arrepentí, sino que ya han dicho las dos personas lo que iba Ah, vale. un poco a comentar. Lo digo muy breve, para mí también realmente Neil es una persona con un idealismo totalmente, un amor platónico, y para mí la relación de los dos es totalmente ambigua. Creo que la autora no construye esa relación sobre un amor, digamos, convencional, sino realmente sobre admiración, esa parte platónica de Neil. Y qué bueno que él se dé cuenta después, ¿no? Después de todo lo que, Sí, sí, sí. cómo es en verdad, Marianne. Por eso bajé la mano, porque creo que ya se había dicho un poco lo que dije. Ujú. Gracias, Mónica. Gracias. Gracias. Silvina. A mí me parece que hay algo también de una relación materno-filial, como que ella lo protege, le quiere conseguir novias, le, como mira hacia el futuro de él, y él esa cosa de admiración de una mujer perfecta que lo decepciona cuando no cumple con sus ideales. Me parece que hay algo de madre-hijo en esta relación. Sí. Paco. Pues yo, al contrario de lo que dice, que lo que dice la compañera, yo creo que es una relación. Él tiene, vamos, él es un adolescente, entonces no concibo que un adolescente pueda tener una relación con una mujer sin que haya deseo, sin que haya deseo sexual, quiero decir. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso está sublimado. Y está mutado en admiración por la belleza, por la eh, amabilidad de ella, ¿no? Que de alguna forma la conecta, ¿no? Porque él no se siente identificado con sus amigos, pero sí con esa forma de manejarse, sí, esa forma más amable y más elegante de estar por la vida, ¿no? Y ella, yo creo que le usa, quiero decir que ella, de hecho, en algún momento lo dice, ¿no? Pues le pregunta, Frank, creo que es quien le pregunta, y dice, Sí. bueno, es que le estoy preparando, ¿no? Estoy construyéndolo yo, ¿no? Puede que hubiera, sí, tiene simpatía, ¿no? Pero desde luego no hay una relación de amor ni de deseo, ni mucho menos, ¿no? Porque ella va buscándolo por otro camino, ¿no? Mm. Sí, estoy de acuerdo. Y además hay como una vocación de ella de formación de jóvenes, Mm. que ahí tendría que venir un psicoanalista a decirnos a qué se debe, porque luego también hacia el final, cuando hace esas cenas en las que vienen todos los jóvenes, que no pueden ni hablar de ningún tema, porque son chavales que no les importa nada, pero ella intenta, no sé, hay algo ahí, hay algo ahí.
Está interesante. En fin, bueno, Sí, seguimos. además, Sí, perdona, ella le utiliza de confidente, básicamente. El papel que le sí, asigna es el de confidente. Y le cuenta unas cosas que yo creo que jamás una mujer contaría a un hombre al que amara. Pero sí a una persona que está a más distancia y con el que tiene una relación estrecha. sí, sí. Que quizás se puede explicar como la vitalidad que ella tenía, que ya no la sacia una persona, bueno, 25 años mayor que ella, ya no, ¿qué te voy a decir? Sino que necesita gente, sangre joven, una especie de Drácula buscando sangre joven. Yola, levantaste la mano. Sí, yo quería decir que a mí me desconcierta bastante lo que ella busca en él. Es que no sé, lo lanzo casi como una pregunta, ¿no? Ella, ¿qué pretende con esta relación? No sé si ella busca sentirse admirada, o sea, sentirse querida, sentirse admirada, sentirse acompañada, no sentirse tan sola al fallar su marido, digamos, por su enfermedad o por su edad, ¿no? Pero me desconcierta esa relación como tan desigual, ¿no? Entre ambas partes. Él le sigue el juego, pero en realidad tampoco sabe lo que ella quiere de él, más allá de compañía, ¿no? Entonces, bueno, lo digo como pregunta. Yo tampoco Sí, sí, sé sí. contestarlo. Sí, sí. Gracias, Gracias. Yola. Roberto. Yo también le di vueltas, ¿no? También a lo que comentas, Yola, y yo lo interpreté desde la perspectiva de ella es muy consciente de la idolatría que genera en Neil, Sí, ¿no? Entonces, como habéis comentado también, él, en la misma novela dice que está construyéndole a Neil. O sea, ella realmente también sacia un poco no sé cómo decir, su orgullo, el decir que es capaz. Encima ve a un chico dentro de los que le rodean, porque los demás no tienen ese talante. Entonces ve realmente, identifica en quién puede ser permeable realmente, en dónde puede dejar ella huella. Él escucha, lo utiliza de confidente. Yo creo que ella pretende, le gusta que la idolatren. Yo creo que ve la admiración en el chico y dice, vale, la reconozco, pues mi forma de devolvérsela, que no va a ser con pasión, porque claramente no está enamorada de él, es pues te voy a enseñar de qué va la vida, o te voy a construir a mi imagen y semejanza, o te voy a dar pues te voy a construir, ¿no? Entonces yo creo que se establece una relación ahí casi entre profesora y alumno, pero una relación en la que se mezclan, como decía Jorge, habría que analizarla psicológicamente ahí, que hay algo raro, porque también a mí la escena que has mencionado, Jorge, de esas escenas con chavales, a mí me desconciertan muchísimo. Me parece un momento de los más confusos, no confusos, ¿no? Más desconcertantes y que dan mal rollo. O sea, realmente hay ahí algo extraño que no te deja muy tranquilo, ¿no? Dices, hay algo escondido en este personaje que no acabo de entender, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso que ella tiene un poder tremendo de seducción y es capaz de manejar a los hombres y me lo imagino casi como un torero, ¿sabes? Se los va llevando así para aquí y para allá y lo usa y bueno, tiene su, no sé, me lo imagino así. Seguimos. El capítulo 4 es justamente cuando los Forrester dan una cena en honor de sus amigos, los Ogden, que es otra familia de inversores y empresarios ferroviarios, que se presentan en la casa con un sobrino, que es un solterón de 40 años, llamado Frank Ellinger. Y son los únicos invitados del pueblo que vienen a la cena son Neil y su tío, el juez Pomeroy, ¿no? Y Frank, este solterón, demuestra grandes habilidades sociales porque prepara unos cócteles que le gustan a todos. em, Conecta bien con las dotes de seducción de la señora Forrester. Y ahí ya se nota algo, ¿no? Cuando todos se marchan a dormir, casualmente ambos se encuentran en el salón de la casa. Descubriremos más adelante que tras este primer encuentro se convertirán en amantes. Ante una pregunta de la señora Ogden, el capitán Forrester da cuenta de su espíritu pionero y cuenta cómo escogió este paraje para vivir. Dijo, bien, pues mi filosofía es que aquello en lo que uno piensa y lo que planea día tras día, sin querer, por así decirlo, es lo que obtendrá. Porque, dijo saliendo de su abstracción y mirando a todos los que le rodeaban, si alguien sueña con algo del modo que antes apuntaba, ese algo ya ha sucedido.
Nuestro enorme oeste se desarrolló gracias a tales sueños, los del granjero, los del explorador, los del contratista. Soñamos con un ferrocarril que cruzase las montañas, del mismo modo que yo soñé con un hogar en Sweetwater. Para la siguiente generación, todas estas cosas serán hechos cotidianos, pero para nosotros, y ahí el capitán Forrester acabó con una especie de gruñido, dice, algo admonitorio se había introducido en su voz, la nota desafiante y solitaria que se oye con frecuencia en las voces de los indios ancianos. Bueno, me encanta cómo escribe Willa Cather, no sé lo que pensáis, pero la tipa super vuela y me encanta releer esas frases. Pregunta 3. ¿Cómo describirías la psicología del capitán Forrester? Que parece como un tipo que, ese sí que saber estar, sabe de cócteles, es muy amable, es un gentleman y nada le afecta, ni los amoríos de la esposa. Digamos, él está como a una distancia sideral de todo y tiene una actitud vital que a mí me parece como ejemplar. ¿Cómo lo describirías, la psicología del señor Forrester? ¿Hay alguna idea? Mónica. A ver, yo creo que lo conocemos al señor Forrester ya cuando empieza la novela y ya es un capitán, que ya es un hombre mayor, ¿no es cierto? Entonces, realmente está marcada por una aceptación serena de su envejecimiento, porque él antes pues era un hombre que realmente había tenido muchos éxitos y esa era una gran fortaleza de él. Tiene una confianza, para mi modo de ver, tiene una confianza profunda en su esposa y realmente él como que al comienzo me daba a mí un poco de, no sé si decir de rabia, de que no se daba cuenta realmente de las grietas que comienza a abrirse en su esposa Marianne, ¿no es cierto? Entonces, después vemos que la bancarrota a él no es que le hiere, sino en un sentido material, sino que le cala profundamente en la honra de él, en la honra realmente de él como hombre, como ese hombre exitoso que él había estado anteriormente. Entonces, creo que realmente él después en la novela ya o en este estado de madurez, de viejo que ya está, es un hombre con un silencio que sabe que realmente ha perdido su mundo, ha perdido su éxito, ha perdido su vigor, que era antes esos roles que a él le definía. Mm, Eso quisiera decir. Creo que Jorge se ha salido, de modo que igual, Silvina, si sigues tú. Ah, bueno. Eh, no, para mí también es un personaje que representa otra época, ¿no? Dentro del presente de la historia. Y eso se muestra cuando está este crack del banco, donde él, porque había tenido una palabra que era, había llevado a toda esta gente, a esos trabajadores, a invertir en ese, o a poner su dinero en ese banco y se sentía que les debía algo y que no los podía traicionar, él da todo su dinero para poder salvarlos, ¿no? Entonces, y eso está en contradicción con la actitud de otras personas vinculadas a ese banco. Y para mí es un personaje que representa unos ideales y costumbres que ya que están perdidas en el momento de la historia. Y yo No quería sé, comentar también una cosa, que cuando al principio de la novela yo pensé que una parte sustancial de ella iba a ser la duda el dilema de si el marido conocía o no
la situación de su mujer, ¿no? De lo que estaba haciendo con Frank, ¿no? Pero luego yo llegué a la conclusión rápidamente de que no hay tal dilema porque como el propio Neil nos comenta, él es la persona que conoce mejor a Marian, mejor incluso que ella misma, ¿no? Con lo cual, mm, es verdad que nos encontramos entonces en una situación totalmente diferente. Es decir, él, que es verdad que pertenece a un mundo periclitado, que ha acabado con esa expansión del ferrocarril, eh, es una persona que también en el plano de lo personal es una persona con unos principios que ya no son los que están en boga, que no son los que están en vigor, ¿no? Pero en el plano estrictamente matrimonial no parece que tenga el papel, el rol de marido. ¿Eh? Más bien es un rol como de tutor, ¿no? Como que va tutelando a su mujer, que por otra parte su mujer pues le cuida y es atenta con él, ¿eh? O sea, que tampoco es que sea una relación de crispación y de choque, ¿no? Sino que es una relación pues bien llevada, cada uno de los dos está cogiendo lo que realmente le interesa del otro. En ese sentido no parece que haya una situación de maniquea de buenos y malos, ¿no? A mí me resulta un personaje muy atractivo, el Capitán Forrester. Lo primero porque está descrito o nos presenta su personalidad con muy poco. Bueno, casi todos los personajes están manifestados con muy poco. O sea, quiero decir que es una escritura como muy austera en cuanto a los personajes. Te los va pintando, ¿no? Te los va trazando pero como con pocas palabras. Y el Capitán Forrester ocupa muy poco en el libro, pero me resulta un personaje muy atractivo porque me parece una persona muy respetuosa. O sea, me parece que él admira a su mujer, que él realmente la quiere, que la aprecia, que él aprecia y fomenta su libertad. Él no se preocupa de lo que ella pueda hacer, él confía en ella y sabe que lo que ella haga está bien o está mal, da igual, pero ella es independiente, es libre, le deja como su espacio, ¿no? De hecho, me gusta esa parte cuando él, después de todo el desastre, la bancarrota, la caída, casi la pérdida de la casa, él como que se abstrae y se dedica pues a sus rosales, o sea, sus rosales llena su vida. Él no necesita ni controlar a su esposa ni preocuparse de aquel chaval que va todos los días a la casa, qué está pasando aquí, ¿no? O aquel previsible amante que también aparece por allí. No, él está en sus rosales, en su mundo, en sus cosas y como que deja el mundo de los demás que corra, ¿no? Me parece un personaje muy atractivo en ese sentido, ¿no? Como respetuoso, como libre, independiente y muy centrado en lo suyo. Él quiere dedicarle su tiempo a lo que él se lo quiere dedicar y no a nada más, ¿no? En aquel momento pues son sus rosales ya lo único que le queda, ¿no? Me gusta ese personaje. Oye, pues muchas gracias. Disculpen que me tuve que conectar con el móvil porque el wifi aquí ha muerto en el apartamento en el que estamos. No sé si me escucháis bien. Sí, muy bien, sí. Vale, perfecto. Lo único que yo ahora ya no sé cómo hacer para ver el modo galería, con lo cual no veo a todo el mundo. No sé si hay otras manos levantadas, con lo cual, Silvina, si me puedes ayudar con... Roberto está en turno Ah, de... Roberto. Vale, gracias. Nada, a lo mejor ya lo habéis dicho, ¿no? Pero para mí el personaje del señor Forrester es como, eh, no con un tono peyorativo, pero para mí es el decorado, es un poco el que marca qué está ocurriendo en el mundo alrededor de todos los personajes. Él es un poco el que va marcando cuándo se produce el cambio realmente. Lo que comentaba antes un poco el entorno que rodea la historia entre Neil y Marian es el declive de la era de los pioneros. Entonces, él es un poco el que marca lo que está ocurriendo con el señor Forrester, es lo que está ocurriendo con ese mundo de pioneros. Es decir, cuando él está centrado al inicio de la novela, es el gran industrial que ha desarrollado parte del ferrocarril, todo va bien, todo es
florecimiento, todo es cuando la casa brilla más que nunca, cuando se cae del caballo es cuando empieza a estancarse y empiezan a dejar de venir gente, ya no vienen tanta gente por la casa empieza a entrar un poco en declive, cuando ya se arruina. Es el momento clave de un cambio de era, de manera de entender los negocios, de manera, y los ricos son otros, o la riqueza se entiende de otra manera. Para mí es como un termómetro que es lo que va un poco marcando lo que les está rodeando, ¿no? Aparte de la historia se ve afectada por el mundo que les rodea y él es lo que le ocurre al señor Forrester es lo que está ocurriendo fuera de la casa, de alguna manera. O sea, para mí es como un indicador, no sé, no sé, como es una representación de lo que está fuera, ¿no? O sea, el declive del señor Forrester es el declive del mundo de esa casa, de ese tipo de personas, de los pioneros, ¿no? Una cosa para ver, para que veas la galería. Si corres como hacia la derecha, vos estás viendo a una persona, Jorge, ¿ves a una persona? Sí, lo Estás pasa que viendo a una. sí, pero Entonces, en el movés móvil, sí, en el en el móvil, móvil. movés todo a la Ah, lo izquierda y moví te a la aparece derecha. Vale, y te aparece la galería. Ahí. vale, ¿Lo ahora viste? lo veo, ahora lo veo. Sí, sí, gracias, gracias. Nena. Bueno, pues disculpar los problemas, porque esto parece que tiene problemas también, porque de vez en cuando se me corta también el móvil, pero bueno, cualquier problema, tú me reemplazas, Silvina, ¿vale? Bueno, pues yo tenía aquí una frase destacada de este capítulo que me encanta, que es un poco cómo saltan las chispas entre Marian y Frank, ¿no? Que dice, buenas noches. Le puso una mano en la manga del abrigo. Los blancos dedos quedaron atrapados por la tela negra como pedacitos de hierro en un imán. El contacto de los dedos, aunque fue leve, fulminó al hombre, lo fulminó cuán largo era. Los anchos hombros se elevaron en un profundo suspiro. La miró. Ella bajó la mirada. Buenas noches, dijo casi imperceptiblemente. Mientras se daba la vuelta para irse, la cola del vestido de terciopelo se enredó en la pierna de sus pantalones de popelina y, al arrastrarla, la fricción produjo un crujido y saltaron chispas. Ambos se sobresaltaron, quedaron mirándose el uno al otro durante un instante antes de que ella se escabullese por la puerta. Ellinger siguió junto al fuego, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, apretando sus sinuosos labios y observando las llamas con el entrecejo fruncido. Parece espectacular. Sí. Sí, sí. Bueno, siguiente capítulo, pues Marian y Ellinger ya se van en trineo a dar un paseo, son amantes. En un momento dado, Ellinger le pregunta por Neil a ella y dice, ¿pero quién es este chico? Ellinger le pidió que tomase las riendas un momento mientras él le sacaba un habano del bolsillo. Parece más bien embarado. ¿Le sirve a usted para algo? Es una pregunta horrible, ¿no? Ujú. Dice, sí, bueno, es un muchacho simpático, atrapado aquí como los demás. Lo voy a educar para que me sea útil. Quiere mucho al señor Forrester. Es apuesto, ¿no le parece? Parece genial esa frase. Por supuesto que contribuye al desconcierto, ¿no? Parece que ella es una manipuladora aquí que está manejando a los jóvenes. Claro, yo aquí preguntaba, ¿qué nos dice Willa Cather con el personaje de la señora Forrester? ¿Está haciendo un alegato feminista o es un delirio mío? Paco Romero. Yo no veo alegato feminista. No veo alegato feminista porque no veo que haya un discurso, no veo que plantee argumentos, ¿no? Simplemente es una mujer que se revela contra su destino, ¿no? Ella se siente atrapada y se esfuerza por aprovechar las posibilidades que le ofrecen las circunstancias en ese momento, mientras espera otro momento más provechoso, quizá más adelante, ¿no? Que es lo que siempre parece que está esperando a ver para cuando muera el marido y quede ella como única heredera, ¿no?
Pero yo, feminista, no veo el alegato feminista, aunque sea una actitud de una mujer que sabe lo que quiere y que lo busca. Ujú. Gracias, Paco. Silvia. Hola, a mí tampoco me parece feminista porque su final no es nada honroso ni no sé. Eh, Ella es una superviviente nata y es a lo que se dedica. Y no creo que... yo, de hecho, pues le veo un tinte muy conservador a esta obra. Entonces, no es como que la censure, no como que no acaba censurándola abiertamente, pero ella no acaba demasiado bien, acaba encontrando otro marido al que intentar también, con el que intentar mantener ese estatus de vida y esa forma de vida. Y en ese sentido me recuerda un poco a la novela de Desayuno con Diamantes también, que tenemos a Holly, que también es una luchadora nata, que tampoco la ha tenido nada fácil en la vida y cuyo final pues también es un poco desolador para mi gusto. Yo he echado mucho de menos en ese sentido saber qué piensa de verdad Marian, cómo es la Marian auténtica, por qué actúa así, qué siente de verdad. Lo he echado de menos bastante. Saber sus motivaciones reales, a lo que aspiraba, por qué actuaba como actuaba. Tiene todo el sentido del mundo que no se desvelase al ser una novela breve, al ser una novela que se publica en un diario. Que básicamente los diarios en esa época eran leídos por hombres, no me imagino ese público en el que le interesase saber esas motivaciones internas de la mujer y además por la longitud de la obra y tal. Y bueno, también tiene su cierto encanto todo ese misterio que al final te queda diciendo por qué ella es así, por qué actúa así, cuáles son sus motivaciones, pero la verdad es que lo he echado bastante de menos. Igual que, por ejemplo, en La Regenta tenemos ese estudio psicológico súper profundo de Ana Ozores que me encanta, que, que ahí puedes entender bien, y ahí, pues ahí también un poco me recordaba a esta obra, ¿sabes? En La Regenta también ella está casada con un marido bastante mayor, pero ahí conoces mucho, entiendes mucho mejor por qué Ana está casada con él y de verdad qué es lo que piensa. Aquí todo se quedaba muy en el aire y al final, y ese final, como digo, tan que no ha sido muy bueno para ella, no veo que sea un final muy bueno, no veo yo ese alegato feminista. Gracias. Ujú. Gracias, Silvia. Hay una cosa buena en el final, que termina en Buenos Aires. Pero bueno, lo dejamos ahí. Roberto. Y yo, en relación a lo que has dicho, Silvia, yo cuando terminé la novela tenía la duda de quién era el personaje principal de la novela. ¿Es realmente Marian o es Neil? Porque yo creo que al final eh, pf, tengo dudas porque, a ver, a mí me gusta el hecho de que no se desvele cómo es Marian. Me parece que el hecho de que sea tan contradictoria y no me deje claro exactamente cuáles son sus motivaciones, para mí le da encanto al personaje de Marian. Me gusta que no pueda definirla. O sea, me parece que hace que el personaje sea complejo. Entonces, pues bueno, que no me lo desvele todo me gusta. Sobre todo con como hemos dicho, porque es una novela breve, ¿no? O sea, si fuera un tocho de mil y pico páginas, pues a lo mejor sí que sería difícil mantener ese no desvelar nada del personaje, ¿no? Pero aquí lo permite. Y ese punto me gusta. Pero es que luego, no sé, tengo la tentación de pensar que esta novela es una novela de crecimiento, de Neil, de realmente de un adolescente que crece a lo largo de la novela y que realmente se da cuenta de que las apariencias no siempre lo son todo. O sea, lo que parecía en un momento dado una cosa, de repente es otra y luego al final no era ni una ni otra. O sea, es un aprendizaje de lo que es la vida, ¿no? Que en este caso es verdad que su reflejo de la vida es Marian. O sea, él aprende a través de Marian. Pero bueno, no sé. O sea, por eso digo que no sé quién es el personaje principal. Estamos hablando todo el tiempo como que fuera el personaje principal Marian y a mí me parece que es Neil. O sea, Neil es realmente es el que nos cuenta, el que nos habla, el que nos muestra sus sentimientos y el que realmente intenta interpretar lo que tiene a su alrededor, seguramente de manera errónea en todos los momentos hasta el final, ¿no? Que cuando ya tiene experiencia y ha visto todo el proceso y toda la vida o ha compartido ya muchas más cosas con Marian, pues ya puede tener una imagen de Marian mucho más realista, ¿no?
no sé. Sí, puede ser. Mónica. He tenido unas notas, pero realmente yo tampoco lo veo como un modelo de feminismo, sino que creo que Marianne, a través de su sufrimiento, su caída y realmente su necesidad de sobrevivir, porque ella sobrevive en la segunda parte, pues ella realmente sobrevive y es como muestra la autora todo lo que es su crudeza y cómo va construyendo una mujer que cuando algo necesita no existe otra salida, sino la sobrevivencia. No sé si estoy en lo correcto. Gracias. Gracias, Mónica. Pues sí. Bueno, paso al siguiente capítulo en el cual queda claro cómo Marian maneja a Neil, ¿no? Es el primer invierno en el cual van a pasarlo completo en Sweetwater y en un momento dado dice Marian, al cabo de un momento se levantó, venga, susurró, el señor Forrester se ha dormido, vayamos a correr por la colina, nadie nos va a detener, enseguida me pongo las botas de goma, no proteste, le puso un dedo en los labios, ni una palabra, no aguanto esta casa ni un minuto más. Neil, por su parte, seguía con su mezcla de enamoramiento y fascinación hacia ella, ¿no? Y hay una interesante explicación de la naturaleza del amor de Neil hacia Marian en el siguiente párrafo, ¿no? Que dice, curiosamente, era como mujer del capitán Forrester como más le interesaba a Neil, y era por esa relación con su marido por lo que más la admiraba. Más allá de todos sus gráciles atributos, su comprensión hacia un hombre como el constructor del ferrocarril, su lealtad a él, era lo que más caracterizaba su personalidad. Aquello, creía él, era la clase, algo que nunca se desgastaría ni perdería su brillo, acero damasquino. Su admiración por la señora Forrester se derivaba de aquel punto, del mismo modo que, a su juicio, la propia dama derivaba de él. Disfrutaba con las historias, incluso las desdeñosas, sobre la animada vida que llevaba en Colorado y los hombres jóvenes que tenía cada invierno revoloteando a su alrededor. A veces pensaba en la vida que podía haber vivido desde que la conocía y la que había escogido vivir. De esta disparidad, creía, procedía la emoción más sutil de su fascinación. Ella se burlaba escandalosamente de las convenciones que observaba y heredaba la magia de las contradicciones. Es decir, que él que había decidido quedarse soltero, pues se volvía loco mirando la vida de ella. El siguiente capítulo se inicia con una presentación de Neil como un voraz y sensible lector de autores como Lord Byron, Ovidio, Montaigne. Prefiere la poesía de lo sentido y lo vivido por encima de la racionalización filosófica, ¿no? Dice, leyó las Heroidas de Ovidio una y otra vez y creyó la forma y la frase. Dice, curiosamente, estas lecturas llevaron a Neil a decidir convertirse en arquitecto, lo que lo llevaría a apuntarse al MIT, cosa que ahí se me subió el ánimo. Dije, oh, qué bien. Entonces hice una pregunta pensando, sobre todo dirigida a mí, pero bueno, ya la generalizo para todos, que es, Neil decidió hacerse arquitecto tras leer a Ovidio, Montaigne y Lord Byron, abandonando la orientación hacia la abogacía que suponía trabajar con su tío, el juez Pomeroy. ¿Qué nos quiere decir Willa Cather? Bueno, yo tengo la respuesta, que es que los arquitectos tenemos una enorme sensibilidad. No sé. Bueno, es una pregunta un poco broma. El capítulo continúa con la llegada de una pésima noticia para los Forrester, porque la caja de ahorros de Denver, en la que el capitán había invertido todos sus ahorros, se había declarado en quiebra. De urgencia se marcha a tratar ese asunto. Ni bien se va, ¿qué hace Marian? Pues acuerda encontrarse con el amante Frank Ellinger. Digamos que su preocupación por la estabilidad económica no era la prioridad uno.
Neil, que había salido al amanecer en dirección a la casa de Marian y que estaba ahí como obnubilado por el amanecer y las rosas y las flores, empezó a juntar flores para llevarle un ramo, pobre. De repente los ve a ellos dos sin que se den cuenta que él las está viendo y siente una terrible desilusión. El ideal estético y moral que representaba la señora Forrester ya no tiene lugar para él y entonces arroja las flores a un barrizal. Dice, este día vio el fin de aquella admiración y lealtad que habían sido como un florecer en su existencia. Nunca podría volver a capturarlo. Se había ido, como la frescura matinal de las flores. Lirio que pudre, musitó, lirio que pudre más que mala hierba hiede. Y aquí Willacater pone en boca de Neil un verso final del poema de William Shakespeare, Soneto 94, que yo lo busqué y me gustó mucho porque habla mucho de la historia, ¿no? Que dice, los que tienen el poder de hacer mal y no lo hacen, los que nunca pondrían en acción su principal característica, aquellos que, aun conmoviendo a otros, son como piedra, impasibles, fríos y resistentes a la tentación, ellos heredarán justamente las gracias del cielo y administrarán con sabiduría las riquezas de la naturaleza. Son dueños y señores de sí mismos. Los demás son solo administradores de su excelencia. La flor del verano es agradable para el estío, pero para ella misma solo vive y muere. Y si tal flor sufriera una vil infección, el hierbajo más miserable la superaría en dignidad. Lo más dulce se vuelve amarguísimo por culpa de sus hechos. Los lirios pútridos huelen peor que los hierbajos. Bueno, es tremendo la opinión que tiene Neil de ella, ¿no? Dice, la gracia, la variedad, la voz adorable, la chispa de diversión y capricho de esos ojos oscuros, todo aquello era nada. No era un escrúpulo moral lo que ella había profanado, sino un ideal estético. Las mujeres bellas, cuya belleza significaba más que lo que decía. ¿Estaba siempre su esplendor alimentado por algo grosero y oculto? ¿Era este su secreto? Yo puse ahí frase final espectacular que merece una pregunta, porque Neil se desilusiona con la señora Forrester y de la admiración pasa a verla como una flor de un día, una especie de personaje efímero y superficial. Yo preguntaba aquí, ¿coincides con esa apreciación o se trata más bien de la expresión frustrada de un admirador despechado? Bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho, con lo cual no sé si hay algo más que añadir de cuál es el sentimiento que tiene Neil. Como dijiste tú, Roberto, va cambiando, porque ahora está con un odio tremendo, pero luego la termina perdonando y la sigue admirando. Porque al final de la historia, él está contento de enterarse de noticias de ella y saber que vivió bien, que rehizo su vida y demás. Bueno, sigo. Daniel Forrester era presidente del Banco Quebrada. ¿Querías decir, yo quería Silvina? decir una cosa, espera, que no encontraba la manito. Solo quería hacer el contraste con otro chico que también la ve a ella y que dice, bueno, eso son cosas de los ricos, una cosa así, como que no se puede, que no tiene sentido juzgar. O sea, la mirada muy distinta del otro chico que la ve con el amante y venir. Solo quería hacer ese comentario. Sí, es verdad. Bueno, pues el capítulo 8 es en el cual Daniel Forrester nos demuestra que es un tipo con unos valores alucinantes, ¿no? Es decir, cubrió las pérdidas de los ahorristas con su propio patrimonio. Es el banquero, pero yo no sé si habrá existido en la historia alguna vez un banquero así, yo creo que no. Aquí Willacater se fumó algo, ¿no? Pero bueno, puso toda la totalidad de su patrimonio, prácticamente quedaron quebrados, pero él se quedó satisfecho de hacerlo. Y entiendo que esto es una crítica a la nueva economía financiera y reivindica esos principios, esos valores que tenían estos pioneros originales, ¿no? Al regresar del viaje, Daniel Forrester sufre un ataque de apoplejía o algo similar que lo deja ya muy mal. Y en esas circunstancias, pues la señora Forrester queda muy tocada y Neil se muestra muy servicial y los ayuda, ¿no? A pesar de todos los pesares, a pesar de que ya los había visto a
a Marian con el amante y demás. El capítulo concluye con la visita de un alto empresario ferroviario que se interesa por la salud del capitán Forrester y los invita a pasar el próximo verano en Colorado Springs, porque dicen que sin ellos falta la vitalidad, ¿no? Dice, el invierno pasado nos dimos cuenta de que no podíamos hacer nada sin Nuestra Señora Forrester. Nada salía bien sin ella. Si dábamos una fiesta, después nos sentábamos y nos preguntábamos para qué demonios la habíamos dado. Oh, no, sin usted no nos las arreglamos. Entonces yo aquí hacía una pregunta, que es la positividad de la señora Forrester. ¿Era una actitud genuina o era una estrategia para congraciarse con todo el mundo? Porque al final ella se convierte un poco en el centro de atención de cualquier reunión en la que estén. ¿Era feliz siendo así? No sé. Silvia. Yo creo que no, vamos, yo no sería feliz así en ese matrimonio falso, cómodo, en el que se respetan y los dos se dan un poco el uno al otro más o menos lo que quieren, pero no, pienso yo, quizás soy una romántica, no es una vida plena, no sé, no, yo creo que no era feliz, no sé. Pienso que no era feliz y creo que era pues parte de esa positividad o esa felicidad o era pues parte de su fachada de mujer perfecta, de su papel, de lo que ella aportaba al matrimonio, pero yo creo que no era feliz, no sé, pienso yo. Gracias, Silvia. Silvina. No, yo solo quería decir, en relación a esta pregunta y algunas otras preguntas anteriores sobre la forma de ser de la señora Forrester, que después de mis años de psicoanálisis, una de las cosas que aprendí, que en las ganas de dar y de ser generoso, generosa, hay mucho narcisismo. O sea, eso era lo que decía mi analista, y que es esa sensación de dar porque, bueno, pasas a ser admirada y querida, y entonces hay una cuestión narcisista en eso. Lo mismo que lo veo en lo de querer formar a los jóvenes, que para mí tiene una cosa maternal, por más que la gente dijo que no. Y solo quería hacer un comentario personal que me impactó, que no está en la pregunta, pero que me impactó lo del señor Forrester y de la crisis bancaria y eso, porque me hizo pensar en nuestro bisabuelo inglés que vino a Argentina a trabajar en cosas vinculadas con los trenes. Sí. Y especuló en la bolsa, perdió dinero y se terminó suicidando por eso, ¿no? Y dejando a sus hijos, entre ellas nuestra abuela y a la madre de sus hijos, en banda totalmente, pero bueno, es una cuestión del honor. Me hizo acordar. Y ahora que decide Neil, arquitecto, con el tío juez, eso no lo había pensado, pero nuestro papá era abogado, además de que vos sos arquitecto. Pero bueno, o sea, como que esta señora agarró cosas de nuestra vida, me parece. No, y también Pero bueno, no tiene añadiría, nada que ver con las preguntas. no, pero me ha encantado, y también añadiría que la fuerza de nuestra abuela, que en un momento Sí, dado se desplazó del interior del país a Buenos Aires para que sus hijos pudiesen estudiar, pues no sé si eso lo hubiese hecho la señora Forrester, porque ahí se lanzó sola. Yo no veo a la señora Forrester lanzándose sola nunca. Siempre está no, bajo un bueno, pero y hombre. la bisabuela, cuando después de que queda viuda, la familia inglesa se quería llevar a los hijos a Inglaterra y ella se escapa al interior del país para que no se lleven a sus hijos. Sí, Así que, y después tiene sí, sí. hijos con otras personas, pero bueno, mujeres muy fuertes ahí también. Pero bueno, Vale, ya venga, está. pues esto es el espacio de publicidad. Si queréis conocer mujeres fuertes, pues. Y bueno, justamente, ¿quién es la mujer aquí? Silvina, no yo, con lo cual ya Ah, quedó claro. bueno, ah, Ya quedó bueno, ah, claro el bueno. mensaje, ya quedó claro. Roberto. Yo tampoco creo que Marian sea feliz y creo que su manera de actuar es una fachada, pero ella es muy, muy consciente de que
lo que ella puede aportar o su gran don o lo que le permite sobrevivir ante cualquier circunstancia es ese don de gentes que tiene, esa energía que aparenta tener y que muestra constantemente y que parece que nada le afecta y siempre está contenta y es realmente a lo largo de la novela ve que esa característica que tiene es la que consigue que todo el mundo esté a su alrededor. De hecho, lo vemos que cuando ya no hay a quien impresionar, porque ya no va gente a la casa, porque ya se han quedado completamente desconectados de ese flujo de ir y venir de gente a través del ferrocarril y Sweetwater convierte en un pueblo un poco casi perdido de la mano de Dios. Entonces se crea su propia corte, ¿no? Que son esos chavales que aparecen ahí en la casa y los tiene a todos. Es como la dama a la que luego, a ver, yo creo que los chavales no le entran en el juego, ¿no? Porque pasan de todo, pero sí que ella crea una especie de nuevo de ilusión de que ella es el centro de atención, ¿no? Y es consciente de que esa es su elemento más distintivo, ¿no? O sea, lo que lo hace que pueda influenciar a los que tiene a su alrededor, esa manera de ser y esa fachada. Porque yo creo que en algún momento de la novela sí que dice, sí que muestra claramente que se siente atrapada. ¿No? Cuando ya deja de salir los veranos a Colorado Springs y cuando ya sabe que se queda en esa casa y cuando ve que ya empieza a no venir gente, yo creo que ahí sí que se ve claramente que está atrapada y ya, pero sigue manteniendo esa fachada a pesar de que ella por dentro yo creo que es evidente que no es feliz. Ujú. Sí, es cierto. Gracias, Roberto. Mónica. Sí, yo creo que he venido insistiendo en que yo creo que la positividad que se ve, o de acuerdo a la pregunta, es más una herramienta social y es un mecanismo de supervivencia de parte de Marianne Forrester. Yo también coincido con lo que dicen de que no es ella no es feliz, sino más bien que actúa sobre la alegría que hace de su hospitalidad, del arte, de su simpatía, como que pone un escudo, digamos así, pero que nunca alcanza una real felicidad y tampoco una estabilidad real. Entonces, también creo que no es feliz. Y aquí también me surgió cuando leía tu pregunta, me surgió un poco qué significaba el nombre no sé si en podemos hacer el nombre del pueblo, de Sweetwater. Para mí es como un nombre parlante, ¿verdad? Que se dice porque Sweetwater significa agua dulce y realmente no veo nada, no veo nada dulce en todo en esta parte ni tampoco felicidad, ni nada de eso. Entonces, creo que eso también es importante un poco revisar los nombres y el nombre de la ciudad versus lo que nos refleja la historia, la novela. Gracias. Gracias, Mónica. Paco. Sí, bueno, yo también creo que no es feliz, ¿no? Pero sí quería decir una cosa con respecto a si es una actitud genuina o una estrategia, ¿no? Bueno, parece lógico pensar que hay un cálculo, ¿no? Hay una estrategia en su actitud, pero yo creo que ese brillo no se puede fingir mucho tiempo sin que se note. Yo más bien me imagino a Marianne como una mujer con un carisma muy especial, innato, ¿no? Que acompañado de su elegancia y su belleza, pues destaca entre lo anodino, ¿no? Que es lo que le llamaba más la atención a Neil, ¿no? Ujú. Sí, gracias, Paco. Bueno, pues el libro está estructurado en dos partes y el último capítulo, la primera parte, es cuando Neil se marcha porque se va a ir a preparar el examen de ingreso al MIT. Y bueno, se reúne con Marian y brindan por la aventura. Dice, estos serían como pensamientos de Neil al marcharse. Ardían deseos de hacerle una pregunta, sacarle la verdad y lograr la tranquilidad de espíritu,
¿Qué hacía con toda su exquisitez cuando estaba con un hombre como Ellinger? ¿Dónde la dejaba? Y después de dejarla, cómo podía recobrarse y comunicarle a uno, comunicarle incluso a él, aquella sensación de acero templado, de hoja que podía luchar contra quien fuera sin romperse jamás? Y yo hacía una pregunta aquí, ¿es Neil un iluso o un joven inocente y puro que aún no ha vivido lo suficiente? Porque realmente sorprende las ideas que tiene. No sé, si no tenéis comentario, pues sigo. Ah, vale, sí, Paco. Sí, y yo creo que probablemente las dos cosas. Yo creo que él hace este juicio duro sobre ella desde su inocencia, ¿no? Desde su falta de mundo, bueno, por la edad que tiene y por el ambiente en el que ha vivido, ¿no? Pero también estoy seguro de que Neil es un iluso, un soñador, ¿no? Alguien que Ujú, siente que hay personas admirables que embelesan, gente luminosa, o al menos gente que merece la pena vivir pensando que existen, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es bastante coherente con la parte final de la historia, ¿no? Porque a pesar de tener ese, a pesar de haberse sentido dolido por la actitud de ella, en el fondo está agradecido de haber conocido, es como una novela de formación, ¿no? Y entonces él está agradecido de haber tenido esa experiencia, ¿no? Porque ujú. sí, puede que no haya sido como él se lo imaginaba, seguro que no ha sido como él se lo imaginaba, pero le ha insuflado la ilusión de que sí que existe ese otro mundo que en principio no parecía que estaba a su alcance, ¿no? Sí, 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 es cierto. Vale, bueno, pues la segunda parte ya hay un salto temporal y en 2 años más tarde Neil regresa a Sweetwater y se encuentra con Ivy Peters, que este va a ser el otro factor de discordia. Este ya es abogado e inversor, se ha hecho con la explotación del marjal de los Forester, que era esta zona un poco salvaje que el señor Forester mantenía porque le encantaba estéticamente. Bueno, pues no. Eso se va a tener que cultivar y es lo que hizo Ivy Peters. Es un trepador que se mueve por interés y que representa la pérdida del espíritu romántico de los pioneros, ¿no? Willa Cather plantea una contraposición entre Neil e Ivy como una expresión del cambio de época, pienso, ¿no? Y aquí hay una frase de Willa Cather muy, muy crítica, que yo la reproduje porque me parecía muy interesante, que dice: el viejo oeste había sido conquistado por soñadores, aventureros de corazón pródigo, cuya falta de sentido práctico rayaba en la magnificencia, una hermandad de caballeros, fuerte en el ataque pero débil en la defensa, que sabía conquistar pero no conservar. Ahora todo el vasto territorio que habían ganado pasaría a manos de hombres como Ivy Peters, que nunca se había atrevido a nada, nunca habían arriesgado nada, se beberían el espejismo, disiparían el frescor de la mañana, extirparían el gran y fértil espíritu de la libertad, la vida generosa y fácil de los grandes terratenientes. El espacio, el color, la despreocupación principesca del pionero la iban a destruir y desmembrar en pedacitos vendibles, como la fábrica de cerillas astilla el bosque virgen. Por todo el camino de Missouri hasta las montañas, esta generación de jóvenes astutos, adiestrados por los tiempos difíciles en economías mezquinas, iba a hacer exactamente lo que había hecho Ivy Peters al drenar el marjal de los Forester. Bueno, en esta segunda parte ya el capitán ya empieza a tener una vida un poco más contemplativa. Se pasa el día contemplando un reloj de sol que él ha construido en la entrada de su casa. Por su parte, la señora está más avejentada, pero su vitalidad persiste. En una conversación le recomienda a Neil tener varias novias. Dice que es mejor la variedad y centrarse en hacer dinero al modo de Ivy Peters, como solución más práctica para tener éxito en la vida. Acá unas ideas de Marian muy increíbles. El señor Forrester entrega a Neil una carta para que la lleve al correo. Es una carta que Marian le manda a su amante, pero el único comentario que hace el capitán es: qué hermosa caligrafía que tiene mi mujer. Con lo cual, Neil piensa, este lo sabe todo. Esa parte me parece genial, genial.
Es decir, Ivy Peters campa a sus anchas, ¿no? Controla a la señora Forrester, es un rufián que engaña a los indios con sus negociados, condición que ella asume como propia de los nuevos tiempos, tiempos en los que lo importante es hacer dinero lo más rápido posible. Dice, pero mi querido muchacho, usted no sabe nada de estos tejemanejes de negocios. No sirve usted para esto, le dice a Neil. Es una de las cosas por las que le quiero. No admiro a las personas que engañan a los indios, desde luego que no. Negó con la cabeza con vehemencia. Señora Forrester, no solo los rufianes triunfan en los negocios, dice él. Y ella dice, sí, pero triunfan más rápido que los demás, murmuró distraídamente. Con lo cual, digamos que Marian es una pragmática, es decir, es más rápido, por tanto es mejor. Marian confiesa a Neil que ha estado 3 semanas con unos amigos en Glenwood Springs y ha comprobado que su fuerza vital y su positividad siguen intactas, que aún tiene mucha vitalidad y que ya piensa en su próxima etapa vital para dentro de 2 o 3 años, anticipándose de algún modo a la muerte anunciada de su marido. Bueno, y acá hay toda una larga frase que yo reproduje, no la voy a leer porque si no me va a comer todo el tiempo, pero que se fue, bailó, disfrutó, se dio cuenta que ella tiene una juventud que no puede quedarse donde está. Dice, y por eso estoy luchando para salir de este agujero. Miraba a su alrededor como si hubiera caído en un pozo profundo. Para salir. Solo aquí meses y meses. Hago planes y maquino. Si no fuera por eso. El capítulo concluye con los pensamientos de Neil, que ante estas declaraciones siente miedo, incapaz de entender la fuerza arrolladora que impulsa a Marian para rehacer su vida. Dice, y esto es una cosa de un pensamiento de Neil, cuando las mujeres empezaban a decir que aún se sentían jóvenes, ¿no significaba que algo se había roto? 2 o 3 años, había dicho. A Neil le dio un escalofrío. Precisamente el día anterior, el doctor Denison le había dicho con orgullo que el capitán Forrester podía vivir 12 más. Luego se enteran que Frank se casó con Constance, la hija de los Ogden, que también había venido a aquella famosa cena. Entonces Marian va a llamarlo por teléfono y Neil hace una cosa que parece el santo de la espada. Cuando ella está por empezar a insultarlo, corta el cable del teléfono para que ella no se barre ahí diciéndole de todo al otro. Es una cosa muy rara. Yo pregunto, ¿Neil es un santo? ¿Qué lo mueve a actuar así? Sí, es un personaje alucinante. Como una especie de protector oculto de ella que cuando se va a pasar de la raya, pues sale a salvar. Interrumpirme, pues voy a tratar de ir rápido hacia las preguntas finales. Bueno, muere el capitán y se convierte en la última noticia que lanza a la nación Sweetwater. A partir de ahí ya Sweetwater pasa a la insignificancia total, ¿no? Ese funeral del pionero resulta muy concurrido. Meses después aparece el viejo amigo Ogden para ofrecerse a hacer una gestión en Washington y subirle la pensión a la señora Forrester. Es decir, todos intentan ayudarla, es alucinante. Es decir, su positividad, su buen hacer, consigue resultados, ¿no? Pero en el pueblo empiezan todos a llamarla la viuda alegre, ¿no? Porque, bueno, se dedica a invitar jóvenes a su casa y demás. Tras la muerte de su marido, Marian había perdido el punto de apoyo que la centraba, dice. Era la misma señora Forrester la que había cambiado. Desde la muerte de su marido parecía haberse convertido en otra mujer. Durante años, Neil y su tío, los Dalzell y todos sus amigos, habían considerado al capitán un lastre para su mujer, una preocupación que la marchitaba y la apagaba, y le impedía hacer todo lo que podía hacer. Pero sin él era como un barco sin ancla, arrastrado a uno u otro lado por todos los vientos. Era frívola y perversa. Parecía haber perdido su facultad de discernimiento, el poder de mantener fácil y graciosamente a cada uno en su sitio. Hay otro momento que dicen, sí, lo sé, me llaman la viuda alegre y me gusta bastante. Marian organiza una cena para 8 invitados en su casa, entre ellos está Ivy, y le propone a Neil que presida la mesa, que sea el capotábola. Los invitados son todos chicos jóvenes, sin clase ni mundo, intentan hablar y no pueden hablar de nada.
Y es en esa escena cuando Marian cuenta cómo conoció al capitán Forrester, ¿no? Al tener un accidente en la montaña y que él intrépidamente la rescató en un lugar prácticamente inaccesible, la cargó a hombros hasta el campamento y donde se pudo recuperar. Tras este episodio se casó con él. Quise que el capitán Forrester me cogiera la mano cuando el cirujano me tuvo que hacer aquello. Usted se acordará, Neil, de cómo presumía de que yo no hubiera gritado una sola vez mientras me llevaban por el camino. Se quedó en el campamento hasta que pudo empezar a andar, agarrada de su brazo. Cuando me pidió que me casara con él, no tuvo que decirlo 2 veces. ¿A que no le sorprende? Miró con una sonrisa a todo el círculo y se pasó distraída los dedos por la frente como para quitarse algo, el pasado o el presente. ¿Quién podría saberlo? Yo preguntaba aquí, ¿te casarías con tu Salvador? ¿Son los cuidados la sustancia del amor? Es decir, quien te cuide es al que vas a amar. Eso es el amor. Bueno, ya nadie habla, yo ya me siento como un loco aquí hablando solo. Paco Romero. Yo creo que obviamente no. Yo creo que una cosa es la fidelidad, la empatía, los cuidados, y otra cosa es el matrimonio. Eso es digamos que es un departamento aparte, no tiene nada que ver, ¿no? Porque además una relación de pareja es una relación, cuando es una relación de pareja como un matrimonio, quiero decir, es una relación con muchos más claroscuros, pero mucho más real y menos de compromiso, ¿no? Al final parece que ella actúa movida por agradecimiento por la vida que le ha facilitado él, no que le ha prestado él. Y es leal con él, a pesar de sus devaneos amorosos, ella es leal con él, ¿no? Lo único que pasa es que eso no puede sostener una relación de pareja, a mi modo de ver. ¿Eh? De hecho, para ella es insuficiente. Y no sabemos para él, pero yo estoy convencido que para él también es insuficiente. Aunque, bueno, han llegado a ese compromiso, ¿no? Ujú. Gracias, Paco. De Bueno, todas formas, quería decir una cosa también respecto a una pregunta anterior que decías que si él era un santo o por qué había actuado así, ¿no? Neil, cuando corta el sí. teléfono. Yo creo que hay cierto aire de superioridad de él para con ella, ¿no? Cierto paternalismo, ¿no? Eh, pero también lo que hay es el no querer ver arrastrado su ídolo por el barro. Es un poco también en defensa propia, ¿no? No quiere ver esa imagen que él tenía y que ya sabe que no se corresponde con la realidad, pero sigue siendo una imagen que forma parte de su pasado y de su vida, por lo tanto, y no quiere verla arrastrada por el pasado y por eso opta por cortar el teléfono para evitar que se deje quede más en evidencia ella. Ujú. Sí, suena bien. Gracias, Paco. Bueno, pues llegamos al capítulo final, el capítulo 9, en el cual, bueno, queda claro que Marianne sobrevivió al tiempo de los pioneros y se adaptó a la nueva época de la mano de Ivy. Esto resultó muy doloroso para Neil, que cuando se marchó a estudiar se fue sin despedirse, pues estaba totalmente ofendido, ya no tuvo más contacto con ellos, no soportaba aquella relación. Era lo que más le reprochaba a la señora Forrester, que no estuviese dispuesta a inmolarse como la viuda de todos aquellos próceres y morir con la época de los pioneros a la que pertenecía, que prefiriese la vida en cualquier condición. Al final, Neil se fue sin despedirse de ella, se marchó despreciándola, harto de corazón. En uno de los párrafos del capítulo, Willa Cather da cuenta del título de la obra. Aquí dice, Neil estaba destinado a tener una vez más noticias de su dama, que llevaba tanto tiempo extraviada. Una tarde, entrando en el comedor de un hotel de Chicago, un señor de hombros anchos, con rostro franco,
tostado por el sol, le abordó y se presentó como uno de los chicos que habían crecido en Sweetwater. Neil necesitó años para poder acordarse de ella sin resentimiento, pero finalmente los buenos recuerdos regresaron. Dice, llegó a estar muy contento de haberla conocido y de que le hubiese echado una mano en su salida a la vida. Habría conocido mujeres hermosas e inteligentes desde entonces, pero ninguna como ella, tal y como eran sus mejores días. Sus ojos, cuando reían durante un momento ante los ojos de uno, parecían prometer un placer salvaje que él no había encontrado en la vida. Yo no sé dónde está. No, dice, yo sé dónde está, parecían decir. Te lo podría enseñar. Le gustaría invocar el espíritu de la señora Forrester cuando era joven, como la pitonisa de Endor invocó el de Samuel, y desafiarle, exigirle el secreto de ese ardor, preguntarle si de veras había encontrado alguna alegría siempre floreciente, siempre ardiente, siempre desgarradora, o si era todo refinado teatro. Probablemente ella no hubiera encontrado más que otro, pero mientras tenía el poder de sugerir cosas mucho más bellas que ella misma, igual que el perfume de una única flor, puede invocar toda la dulzura de la primavera. En ese encuentro con ese viejo amigo, Neil se enteró de que Marian había rehecho su vida tras separarse de Ivy y se había casado con un inglés rico en Buenos Aires, punto importante de la novela. Se enteró también de que había fallecido, pero que había muerto bien atendida, y eso lo reconfortó de alguna manera. Bueno, aquí yo hago unas preguntas finales. ¿Qué mensajes nos transmite Willa Cather con esta historia? Acá vienen las conclusiones finales. ¿Qué sacáis de esta novela? No sé, a mí al principio em, me gustaba porque sentía que, bueno, que ella pues eso era una figura muy interesante y una superviviente, pero luego el final que tiene es tan agridulce, el de ella es tan agridulce, que entonces no puedo evitar pensar en, es como una lección moral desde el conservadurismo, desde una mentalidad conservadurista, en plan de no te salgas de la norma, no te extravíes, que mira lo que te espera, ¿sabes? Entonces me quedé ahí con un sabor un poco agridulce, por eso decía que me hubiera gustado más saber qué pensaba ella, mm, cómo se sentía ella, cuáles eran sus verdaderas motivaciones. Pero luego también es verdad que si lo miramos desde otra perspectiva, como ha dicho algún compañero, de que la protagonista no es tanto ella, sino Neil, tiene sentido ahí esa novela de crecimiento que hemos dicho, de esa evolución que tiene él desde chico, desde joven, niño ingenuo, pues, que tiene una visión de las mujeres o de lo que debe ser una mujer que no es real y que pues al final pues se le destruye esa imagen. Ujú. Y en ese sentido, pues bueno, pues ahí también es interesante, ahí es interesante. Pues eso, al final lo de siempre, ¿no? Que en realidad los hombres no tienen ni idea de lo que pensamos las mujeres, ni de lo que queremos las mujeres. Que... Bueno, en ese aspecto entonces la novela da en el clavo, porque no tenemos ni idea de Sí, lo que pensaba correcto. Marian. Entonces ahí sí que la clava bien la señora Carter. No sé, un poco entre esas dos. Por eso me gustan tanto después debatir ahí los libros, porque la idea que yo tenía inicial de me ha quedado muy conservadora la señora, a decir, bueno, pues igual aquí nos estamos un poco más bien mofando de este joven. No sé, un poco estoy entre esas dos aguas. Bueno, pero tampoco la puedes situar en la época actual. Está situada, está muy atrás en el tiempo y quizás no había mucho margen de libertad para ser muy progresista y no ser conservadora. Dentro de lo que era aquella época, yo la veo moderna. Sí, desde luego, no podemos jugar nunca al autor, o sea, no podemos mirar desde la perspectiva contemporánea a los autores y a sus obras. Obviamente somos todos hijos de nuestro tiempo y los escritores también, obviamente. Ujú. Pero Gracias, por Silvia. eso me ha parecido muy interesante, que lo desconocía, que la señora fuese homosexual. La verdad, me ha parecido interesante ese dato biográfico, en plan de, pues a lo mejor no era tan conservadora como yo pensaba. No sé, que hay personas homosexuales muy conservadoras, pero bueno. Sí, sí, sí. Gracias, Silvia. Roberto.
A mí no me, a mí la novela me ha gustado mucho y más conforme va pasando el tiempo, o sea, sí que le voy viendo más aristas, más temas, ¿no? Más sombras y luces, ¿no? Pero cada vez, conforme vamos hablando, voy escuchando, voy viendo lo que vais comentando, cada vez la entiendo más en esa línea de novela de crecimiento. O sea, realmente no, no veo mensajes. O sea, no creo que Vila Cater en esta novela haya pretendido enviarnos un mensaje o una idea de cómo deben ser las cosas, o un mensaje feminista o machista o conservador. Es, como has dicho, Silvia, es hija de su tiempo. Además, por su trayectoria vital, da la sensación de que no era muy conservadora, o bueno, podía serlo, pero bueno, por lo menos su vida no es tradicional. Y yo creo que simplemente, no sé, ha hecho un experimento de alguna manera literario con un personaje que es un adolescente además en unas condiciones muy específicas, porque él aprende sobre las mujeres con una mujer exclusivamente, o sea, no tiene una visión de las mujeres, solo tiene la visión de Marianne, porque no, parece que no tiene relación con otras mujeres, entonces toda su experiencia vital en una relación con una mujer es específicamente con ella, y luego además su aprendizaje sobre lo que puede entender, sobre lo que él considera que es el amor o la caballerosidad o los valores, los ideales con los que él se mueve en la vida, los ha adquirido a través de lecturas, de unas lecturas en un ambiente muy aséptico. O sea, realmente no ha experimentado nada de lo que ha leído. La única experiencia que tiene es lo que ve en Marianne y encima pues como buen hombre no la entiende. Entonces, realmente, al final yo creo que a mí lo que me interesa es eso, ¿no? Esa evolución que al final tiene ese chico, ¿no? De cómo desde la teoría él se hace una película, luego fracasa y como los amores adolescentes pasa de la idolatría al odio. O sea, realmente es así, ¿no? La mejor manera de sobrevivir al dolor es odiar, muchas veces en aquellos años adolescentes. Y entonces él reacciona como un adolescente, básicamente. Y lo bonito o lo bonito, si se puede decir bonito, del final es que hay como un baño de realidad, ¿no? Realmente las cosas no son de una manera ni de otra, ¿no? No se puede categorizar. Realmente, pues ni era tan mala ni era tan buena. Era simplemente una mujer normal, bueno, normal. Obviamente tenía su aquel porque tenía su atracción y su capacidad de tener a todo el mundo alrededor de ella, pero que al final pues la humaniza, ¿no? Con este final la humaniza y a mí pues me parece que, no sé, le da coherencia a toda la novela con este final. A mí Ujú. me ha gustado mucho la novela al final. Sí, sí, comparto eso. Silvina y luego Yola, ¿no? A mí también lo que me gusta es la cuestión del contexto histórico. Me gustan estas historias de pioneros y de cambios de época y de tratar de adaptarse al cambio de época y mostrar esos cambios sutiles de las personas que hacen el cambio de la sociedad. Entonces uno lo mira en el contexto de lo que después fue Estados Unidos, ¿no? A partir de esos pioneros que fueron al oeste y la cuestión del honor y después hacerla del dinero rápido. Y me gustó también toda esa parte Ujú. que a través de los personajes, tal vez no los principales necesariamente, va reflejando el cambio cultural de un país. Sí, sí, es verdad. Gracias, Silvina. Yola, había. Y yo quería leer del capítulo 9 una parte vamos, me gustó y me parece que es la que cierra el libro y la que me gustaría saber qué pasó después con Neil, ¿no? Porque creo que aquí se cierra una etapa muy importante para él en esta novela de crecimiento, ¿no? Dice, llegaría el 1 de agosto y se podría estudiar con un tutor para recuperar los meses perdidos. Fue una época triste para él. Sentía una impaciencia febril por irse, pero también sabía que se iba para siempre y estaba rompiendo definitivamente con todo lo que había amado en su niñez. La gente, la propia tierra, estaban cambiando tan rápido que no quedaría nada a lo que regresar. Me parece que eso es como el punto final, ¿no? de Ujú. su proceso de aprendizaje. Me gustó mucho eso, me parece como la sinopsis del libro al final. Sí, muy bueno, Yola. Gracias. Paco. Sí, bueno, a mí también la novela me ha encantado, me ha parecido una delicia.
no solo por lo que cuenta, que lo cuenta, yo creo que lo cuenta muy bien, está muy bien estructurada y no creo que tenga ninguna intención de mensaje, ¿no? Pero, pero todo él es bastante coherente, es un arco temporal muy amplio, muy grande, pero todo tiene una cohesión, ¿no? Al final no tengo sensación de que haya habido cambios abruptos, ¿no? Aunque sí que ha habido una sucesión de modulaciones de los comportamientos, ¿no? Bueno, yo creo que es una novela de formación que gira sobre una historia de decepción amorosa donde no ha habido amor, donde lo que ha habido ha sido ilusión. Creo que para Neil el atractivo no era solo la belleza, sino esa dulce fortaleza, esa suavidad de formas con la que él se sentía identificado, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Y entiendo que esta postura de Neil encuentra ese broche final de alegrarse de haber conocido a esta mujer, ¿no? Pese a todo, porque a fin de cuentas le ha enseñado algo de la vida, ¿no? Y le ha enseñado algo que seguramente no hubiera conocido sin ella, ¿no? La principal virtud de Marian no es ya su belleza, sino esa capacidad de ilusionar, ¿no? Eh, es una capacidad de ilusionar que, claro, tiene un coste si no se aferra a ella literalmente, ¿no? Pero, pero en el fondo es un baluarte para la formación de una persona, ¿no? El haber conocido a otra que te da, que te permite pensar que hay algo más allá de lo que tú estás viendo en primer término en tu entorno más inmediato, ¿no? Que existen otras cosas, ¿no? Lo que pasa que lo que sí que es verdad es que yo sí que he hecho en falta no tanto eh, desarrollo de otros personajes que yo creo que están muy bien contados porque con tres pinceladas te dice mucho de cada personaje y además muy bien encajado lo físico con lo psicológico, sino me resulta un poco chocante esa actitud de Neil de decir yo me quedo con esta mujer y no quiero saber nada más del mundo, ¿no? Eso no me parece muy real, ¿no? Aparte de que no me parece sensato, pero es que no me parece muy real. mm, me parece que hubiera tenido más encaje en la novela si hubiera conocido a otras mujeres y hubiera seguido su vida de otra forma, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esa vinculación de los paisajes exteriores con la situación interna de los personajes está estupendamente llevado y yo la verdad es que me ha parecido una delicia. No conocía a esta autora y me ha encantado, francamente. Y coincido plenamente con eso. Tengo que decir que este es un libro propuesto por Pepa Gandasegui, que lamentablemente no puede estar viniendo últimamente al club, pero ella fue la que propuso los 6 libros de novela del siglo XIX, que por cierto, esta no es una novela del siglo XIX, cosa que le dijimos, pero que ella consideraba que estaba un poco formando parte de ese universo. Se puede decir que nació en el siglo XIX, Willa Cather. Mm. Una cosa que también me llama la atención y que me chirría un poco es que me parece que la narradora, no sé si la autora, pero desde luego la narradora idealiza bastante la actitud de esos pioneros y de esos industriales, Ah, ¿no? sí. Lo enfrenta a los manipuladores, especuladores que le siguen, pero no parece que encuentre ningún rasgo negativo en esos primeros pioneros, ¿no? Valga la redundancia, y creo que eso pues tampoco tiene mucha lógica, ¿no? No se ajusta mucho a la realidad. Bueno, teniendo en cuenta que sus padres o su padre fue pionero, pues entonces ¿Eh? parece lógico que lo idealice. Pero bueno, ahí necesitamos un psicólogo. A ver, yo buscando información sobre esta novela y así reseñas, y encontré una que me gustó muchísimo en Babelio, que es esta web que tiene críticas de libros y demás. Y, por ejemplo, hacía una pregunta que me la apunté porque me gustaba, ¿no? ¿Es Marian una dama extraviada o es una mujer que hace lo que puede en un mundo hostil y patriarcal donde su valor depende de la juventud, el encanto y la capacidad de agradar? Es decir, que
Ella utiliza sus armas para poder moverse en un mundo patriarcal y su poder lo coge de justamente su capacidad, su encanto, su capacidad de agradar, su juventud, pero luego va haciendo lo que es favorable para ella. No es que sea una esclava de las circunstancias. Y entonces otra frase que saco de Babelio que dice, la identidad de Marian está condicionada por la mirada masculina y las expectativas sociales. Y dice que esa es una lectura moderna que se está haciendo, una relectura moderna de la novela que descubre esos valores, esas habilidades en Marian, teniendo en cuenta que vive en un contexto patriarcal y lo que acabamos de decir. No sé, me pareció interesante. Lo digo sobre todo para ti, Silvia, porque ya la estás machacando como la mujer conservadora, pero no sé si es tan. Luego, en el artículo ese de Babelio, claro, dice que hay muchas como temas que trata el libro. Yo apunté 3 porque me gustó, ¿no? Uno, la decadencia del oeste y el fin del mito pionero, y que de alguna manera es el fin de un ideal romántico y tiene que ver con el fin del mundo y la caída de los ideales. Esa caída de los ideales da lugar a otro tema que es la idealización, el deseo y la desilusión. Es un poco lo que le pasa a Neil. Eh, y la tercera línea que es el género y el poder. Sometimiento a ser la señora Forrester. La dependencia económica de la señora Forrester. Ese es el contexto en el que se tiene que manejar. Y cómo logra tener su independencia dentro de ese contexto. En fin, a mí me ha encantado. Me parece el personaje de Marian, me parece súper complejo porque es frágil y es fuerte, es seductora, pero también eh, es manipuladora, parece víctima, pero a veces es la que toma las decisiones. Hay una gran ambivalencia y esa ambivalencia se la considera moderna también. Es un personaje que no está claro de para qué lado va. Y dicen que influyó en Scott Fitzgerald y el Gran Gatsby. En fin, no sé si hay algún comentario más o vamos por aquí, pero a mí yo me la leí 3 veces porque me fascinó. No me está pasando lo mismo con la próxima lectura. Pero bueno, lo dejo ahí entre paréntesis. Es el del sábado que viene, que me está costando muchísimo avanzar en la lectura. No sé, esto es horrible que yo diga eso, pues entonces nadie va a venir. Por favor, os pido que vengáis, porque vamos a escuchar a Federico López, que es el que lo propuso, esta lectura, que es Proyecto Hail Mary, un libro de ciencia ficción norteamericano más o menos contemporáneo. Para mi gusto es un tipo de literatura fast food de difícil digestión, pero tiene muy buenas críticas y vamos a debatir sobre eso. Es un tipo de literatura. No sé, Paco, tú que me hiciste algún comentario. Estás en mute. Perdón, decía que menudo contraste con este libro, ¿no? Es que, claro, son dos cosas que no tienen nada que ver. Los dos son libros, pero uno es literatura y el otro, pues, es otra cosa. A lo que habría que ver a ver cuántos ejemplares han editado de el proyecto Bueno, Hail Mary, porque por lo visto tiene billones, mucho, seguro que seguro que billones. millones. Vale. Seguro que Bueno, billones. Lo que sí tengo curiosidad es por saber, por ver argumentos a favor de esa obra, porque sí que yo, como te comenté, he leído críticas positivas que me han resultado sorprendentes, pero no sé si son reales o son bots de la editorial, es que no lo sé. Pero bueno, tengo ganas de escuchar a ver si puedo, sí que aunque no puedo prometer que me vaya a leer todo el libro, ¿eh? Porque yo, ya digo, llevo un poco más de un tercio y me está costando mucho. bueno, no digamos más porque si no vamos a ahuyentar a todo el mundo. Digamos,
sobre todo las personas que empezaron ahora, mira, no digamos esto delante de Yola, Mónica, es un horror. Esto no es normal, ¿eh? No, Pasa no, que esto no, Yo, no yo no solo, es el tono habitual. yo solo te digo que a veces hay esos contrastes. Este libro de La Dama Extraviada, yo me tengo que bajar muchos libros en Kindle porque realmente no, acá en Ecuador no los tengo. Y el de Hail Mary sí está. Entonces, Claro, hay una respuesta a tu, sin a duda. tu pregunta de que debe haber muchas ediciones. Y a mí me da pena porque sí. Yo no he escuchado tan buenos comentarios tampoco, para ser muy sincera. Perdón que lo diga. Sí, sí, sí. No, bueno, a ver, intento tener un control de las lecturas que hacemos, pero a veces puede pasar que no tengan el nivel que me gustaría. Pero vamos a escucharlo a Federico, que es un gran defensor del libro, es el que lo propuso, y, digamos, yo lo estoy leyendo y lo voy a terminar de leer, por respeto al club. Bueno, pues nada, pues me ha encantado este debate, me encanta que estéis aquí y Una última cosa, Jorge. El libro que hemos leído, hay un apartado que habla sobre la lectura, las lecturas del propio Neil, que es verdaderamente sí, muy bueno. maravilloso. Es como para enmarcar para cualquier club de lectura. Es verdad, es verdad. Es que yo pienso ahí que ella está diciendo, está reflejando en Neil las lecturas que a ella le gustan o le gustaban a Willa Cather, ¿no? Es decir, está poniendo en Neil, estoy haciendo el experimento de crear un personaje que lee todo lo que a mí me gusta y a ver qué resulta. Bueno, le salió muy pacato, ¿eh? Salió un tipo muy, muy retraído, está todo el día encerrado, en la biblioteca del tío, es un poco... pero bueno. Oye, bueno, pues nada, no nos enrollemos más. Muchísimas gracias y nos vemos el sábado que viene, ¿vale? Ok. Venga, Chao. Un Muchas saludo, gracias adiós. a Hasta todos. luego. adiós, Adiós. hasta luego. Adiós.